Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo empezar un trabajo circular. Existen dos maneras, un anillo ajustable y un anillo en cadenas. El anillo ajustable sería el que se usa muchas veces para amigurumis, gorros por ejemplo, o para empezar algún tejido en circular. Lo que trata de ajustable es porque uno empieza a hacer cadena y cuando termina uno empieza a hacer puntos. Cuando termina los puntos que necesita, tira el hilo y queda bien apretado. Por ejemplo, aquí necesita solamente 6 puntos, que 6 puntos bajos, y después que termine esos 6 puntos, tira el hilo y quedó muy ajustable, es decir, casi no tiene un agujero. Lo mismo me pasó cuando hice un gorrito. Aquí los hilos fueron, si no me equivoco, 6 también. Hice los 6 puntos bajos. Después de hacer esos 6 puntos bajos, tiré el hilo y me quedó esa pequeña circunferencia que la verdad no se ve hacia el otro lado. Y también existen los que no son ajustables, que están hechos por cadena. Se usan mucho en el punto afgano, que serían estos, están aquí. Uno hace la cadena, después de hacer esa cadena la une con forma de circunferencia y después va haciendo el tejido sobre la cadena en sí. Ya se usa mucho, este punto se usa mucho en manteles, gorros, muñecos, flores, igual que lo que sería el punto anillo ajustable. Aquí cada quien lo hace como prefiera. Por ejemplo, este que hice aquí sería uno ajustable. Vamos a tirar el hilo para desarmarlo y hacerlo desde el principio. Ya, el primero que les voy a mostrar sería el que hacemos cuando utilizamos solamente cadenas. Entonces vamos a hacer el tamaño que necesitemos en cadenas. Por ejemplo, yo haré 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y después la voy a unir a la primera, esta que está acá. Y la uniré con un punto raso. ¿Sí? Entonces aquí me quedó estas cadenas. Esta cadena este tejido circular que voy a empezar, esta es la base. Por lo tanto, este sí o sí va a ser el hoyo que va a quedar. Sí o sí. Es decir, esto se va a ver todo el rato. Aquí aplicaremos puntos. Podemos hacer puntos altos, puntos bajos, lo que necesitemos en ese momento. Yo, por ejemplo, voy a ocupar puntos altos. Entonces voy a hacer aquí los puntos altos que yo necesite. Como no es ajustable, si yo no hago los puntos altos que de verdad necesito, lo que va a pasar es que se me va a notar parte de la cadena que es la base. Y aquí empiezo mi tejido circular. Por ejemplo, este va a ser mi tejido, aquí estoy tejiendo. Este me queda malo. Me queda muy sueltito. Me queda apretadito. Y ahí voy metiendo mi hilo hasta que haga los puntos que necesite. Bien, yo ya hice
1, 2, 3, 4 puntos y aún así no he ocupado la mitad de la circunferencia. Si se fijan ahí, faltarían puntos para hacer. Si yo llegase a ocupar, por ejemplo, necesitar 6, que es lo que casi siempre ocupo cuando hago mi gurú, mi gorro y cosas así, me estarían sobrando cadenas, las cuales se me verían cuando estoy haciendo mi tejido. O sea, por eso es más fácil hacer el ajustable, ya que no necesito que se me vean. Ya. Aquí está, por ejemplo. Y aquí yo vine haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casi 8 para que llenaran esta circunferencia. Y que ahí, obviamente, podemos unir con un punto raso con la otra fila, o si queremos hacer circunferencias, o ya, un punto raso si queremos hacer una circunferencia, ahí, punto raso, circunferencia, o seguimos tejiendo normalmente para hacer una espiral. Ahí se estaría formando una espiral. ¿Ves? Ahora les voy a enseñar el punto circular base ajustable, que es el que más uso yo. Tomamos el hilo, damos una vuelta y tomamos el hilo con el otro lado. Así tiene que quedar 2 hilos por arriba, un hilo por abajo y el que tomamos. Ese sería nuestra forma. Entonces lo que hacemos es pasar el crochet por debajo del último hilo que pusimos, tomamos el primer hilo y lo enrollamos. Después de eso, el hilo que va a la lana, a la madeja, lo tomamos y lo pasamos como primer punto. ¿Bien? Lo pasamos. Ahora lo que empezamos a hacer es hacer nuestro primer punto. Yo lo que voy a hacer es un punto bajo. Paso por abajo, tomo mi hilo, lo paso y se me enredó un poquito. Tomo mi hilo de madeja y paso de nuevo. Ahí está. Ese es mi primer punto bajo. Si yo quiero hacer un punto alto, hago exactamente lo mismo. No voy a volver a hacer para hacer un punto alto. Tomo mi hilo, enrollo. Si uno quiere hacerlo más, que hacer más punto, menos punto, lo único que tiene que hacer es que este hilo tiene que ser más largo. Ya no depende de cuántos dedos tenga que poner, cuántos dedos tengo que sacar, no. Tiene que ser este. Este hilo tiene que quedar más largo. Entonces de nuevo, aquí está. Hilo de comienzo, hilo de final. Paso por mi hilo de final, tomo mi hilo de comienzo, lo doy vuelta. Ay, se me enganchó. De nuevo. Hilo de comienzo, hilo de final, paso por mi hilo de final, tomo mi hilo de comienzo y lo doy vuelta. Ahora que lo di vuelta, tomo mi hilo
me va a la madeja y lo paso por debajo del hilo que hice. Ahora, si queremos nosotros que nos sea más fácil, tomamos el punto y después, aquí quedó la circunferencia, y el hilo del comienzo, y los tomo bien tomados, los dejo bien apretados y hago mi primer punto. Y ahí está el hilo. Para hacer mi punto alto, yo voy a tomar el hilo, voy a pasarlo por debajo y voy a sacar mi hilo y voy a hacer mi punto alto. Entonces hago mi punto alto y este sería mi punto alto, mi primer punto alto. Tomo de nuevo, paso y hago mi punto alto, y así iría hacia adelante. ¿Sí? Obviamente siempre traten de hacer los dos puntos que yo no lo hice, ahí los dos puntos de altura. Ya, dos puntos de altura, y ahora sí, punto alto. Para que les quede más parejito. Ahí está, nuestros dos puntos de altura, que me quedan un poco desordenados, y nuestros dos puntos altos. Voy a volver a hacerlo. 1, 2, dejarlo aquí, hilo de comienzo, hilo de final, por debajo lo tomo, lo estrangulo, después que lo estrangulé, tomo mi hilo de madeja y paso. Este sería nuestro primer punto, nuestro punto inicial. Y lo paso. Después de esto nosotros podemos tomar el hilo de madeja y el otro hilo acá, y siempre tener precaución. Si se fijan aquí, este hilo es del inicio, este quedó estrangulado. ¿Se acuerdan que lo estrangulamos? Así, tal cual tiene que quedar, así, y lo tomamos aquí. ¿Sí? Entonces hacemos nuestro punto pasando aquí, por ejemplo, punto bajo, punto bajo. Ahora les voy a enseñar cómo lo hago cuando tengo un hilo mucho más delgadito. Lo que hago es tomo el hilo igual y le doy 2 vueltas. ¿Ve? Ahí están las 2 vueltas. Acuérdense que este es el hilo de inicio, hilo de final. Mi crochet lo paso por debajo de estos 2 hilos, incluyendo el hilo del final, y tomo el hilo del inicio. Hago lo mismo, lo estrangulo y tomo mi primer punto. Ese sería mi primer punto. Y después ya hago lo que necesito. Por ejemplo, si quiero hacer puntos bajos, entonces paso por abajo, tomo mi hilo y hago mi primer punto bajo. Después del primer punto es cuando sueltan el hilo, ya que si lo hacen antes se les puede desarmar. ¿Ya? Entonces aquí está. Después voy a hacer mi otro punto bajo, otro punto bajo, otro punto bajo. Por ejemplo, aquí, si lo que yo hago
Ahora que ya tengo hechos los puntitos, fíjese, voy a sacar este y lo dejarlo más alto. Lo que hago es tirar y se empieza a encoger. Entonces, como este no se encoge al tiro, lo que yo hago es tomar este puntito, que a este hilito, y empiezo a estrangularlo hasta llegar al punto que yo quiero. Y ahora tiro el hilo de la madeja, ya, el hilo del inicio, la madeja. Este es de acá. Y lo termino. Y queda mucho más resistente, queda mucho más difícil de desarmar. Pero por ejemplo, ahí me quedó un espacio. Entonces yo si quiero, sigo tejiendo hasta ocupar ese espacio. Entonces, por ejemplo, ahí. Entonces, haciendo puntos bajos, paso el hilo, ya paso el crochet y ocupo y hago otro puntito más. Yo siempre hago doble cuando es un hilo mucho más delgado. Este es un hilo para un crochet de 5 milímetros, pero yo cuando ocupo crochet de 1 milímetro, por ejemplo, ahí hago doble porque así es mucho más fácil. Eso es todo. No creo que me quede nada en tintero. Cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias por ver mi video. Hasta la próxima.